Mira que con pocas piezas electrónicas podemos controlar y regular el voltaje desde los 0 voltios. Esto es genial, pero ¿cómo es esto posible? Para este proyecto estamos usando este potente componente y que se está volviendo famoso, el MOSFET. El modelo que estoy usando es el IRFZ44N. Este MOSFET tiene estas tres características muy importantes. Controla un voltaje máximo de 55 voltios, tiene una resistencia interna de 17.5 miliohmios que sirve para controlar el flujo de corriente y que soporta hasta 49 amperios. Este MOSFET es de tipo canal N, lo que significa que se va a activar con un voltaje positivo y se desactiva con un valor nominal a 0 voltios. Es lo que se llama conmutación, y esto sucede en los pines llamado drenaje o drenador y fuente. Normalmente hemos usado el MOSFET para controlar el flujo conectado a negativo, pero esta vez lo usaremos para el control en la línea positiva. El pin drenador se conectará al positivo, que es el voltaje de entrada, y por el pin fuente deberá salir el voltaje. En el pin llamado puerta vamos a introducir un voltaje variable y usaremos un potenciómetro de 100 kiloohmios conectado como divisor de voltaje para regular los voltios en la puerta del MOSFET. Y eso es todo con el circuito. Con este conector plug voy a introducir unos 20 voltios al MOSFET. Ahora en la salida, es decir, pin fuente, voy a conectar este voltímetro digital de este modelo de 100 voltios. ¿Y cómo se conecta este módulo? Los cables de color rojo y negro son alimentación principal del voltímetro. Irá directo al voltaje de entrada. Y esto hará encender la pantalla display del módulo. Y el cable amarillo es para testear el voltaje de salida, o sea que lo conectaré en el pin fuente del MOSFET. En este momento nos muestra 0 voltios. Con el potenciómetro vamos rotando los valores y observarán que el voltaje irá subiendo, escalando incluso por milivoltios. Esto es genial, hasta llegar el voltaje máximo. Pero esperen, ¿acaso el voltaje máximo introducido no era de 22 voltios? ¿Y por qué en la salida solo llega a 19 voltios aproximado? Bueno, desde mi perspectiva, pienso en dos posibilidades. En su hoja de datos técnicos podría ser una caída de voltaje mínima de 2 a 4 voltios que necesita para poder empezar la conmutación del MOSFET. O también podría ser por la caída de voltaje del diodo interno del MOSFET. Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios para debatir este tema. Aún así, la regulación llega a bajar hasta los 0 voltios, que muchos electrónicos exigen que llegue a ese valor. ¿Por qué? No lo sé. Dejen su opinión en los comentarios. Pero este circuito es con tan pocas piezas que puedes armarte tu propio regulador de voltaje en poco tiempo y soldarlo en una base que prefieras usar. La verdad,
El resultado me impresionó bastante que con un solo MOSFET podrías regular voltaje, y es bastante preciso comprobarlo con un multímetro. Y si puedes controlar el voltaje, entonces este circuito aplicaría muy bien, digamos, para controlar el brillo de las luces de esta tira LED de 12 voltios. Y vaya que funciona maravillosamente. En conclusión, parece ser un buen proyecto usando el MOSFET. De hecho, hasta podría trabajar junto con una fuente de alimentación completa usando el MOSFET justamente. Apuesto que quisieran ver este siguiente proyecto, ¿no? Pero he aquí algunas inquietudes que tengo con el MOSFET. Para empezar, puede controlar hasta un máximo de 55 voltios estándar. Esto te haría pensar que podrías controlar una fuente de 0 a 55 voltios. Sería súper genial, ¿cierto? Pero, hasta donde logré entender, solo puedes ingresar más o menos 20 voltios en la puerta del MOSFET. Y eso que en su datasheet te muestra técnicamente que no necesitas esos 20 voltios para dejar circular toda la corriente entre pin drenador y fuente. Si exageras el voltaje de entrada en la puerta del MOSFET, puedes terminar dañándolo. Habrá que investigar un poco más para aprovechar todo su potencial del MOSFET y no terminar dañándolo. Además que puede soportar 49 amperios. Ideas y opiniones en la caja de comentarios, por favor déjenlo. Además, no se olviden de colocarle disipadores de calor para evitar los sobrecalentamientos, lo cual es inevitable en el MOSFET si vas a controlar cargas bastante grandes. Así que toca experimentar más. Te lo ha explicado Androbot y no te olvides seguir este canal de YouTube porque si no lo sigues de seguro te vas a perder con muchos proyectos electrónicos. Chao.